La sala de interrogatorios olía a metal frío y a algo más antiguo. Miedo. Una sola lámpara colgaba del techo como un ojo que no parpadeaba. El agente Arlan activó la grabadora y se sentó frente a Aster Phoenix. Cuénteme todo, dijo sin preámbulos. Desde el pacto hasta el momento en que Zain Truesdale dejó de respirar. Aster Phoenix, impecable incluso después de todo, cruzó las piernas y habló con esa voz tranquila que siempre parecía estar por encima de las reglas. Los duelos profesionales televisados son un teatro, empezó. Todo está arreglado de antemano. Los ganadores, las jugadas espectaculares, los momentos heroicos. Hay sponsors, ratings, contratos. Nadie quiere ver un duelo de verdad. Quieren un show. Zain Truesdale estaba prohibido de participar en cualquier transmisión oficial. La federación lo tenía bajo investigación por los duelos clandestinos. Esos donde usaba el aparato. El agente hizo un gesto para que continuara. Usted sabe de qué hablo. El arnés de descargas. Cada vez que perdía puntos de vida, recibía una descarga eléctrica real. Zain Truesdale decía que así sentía el duelo de verdad. Se volvió el Edgeiser. Más brutal, más oscuro. Su cuerpo ya estaba pagando el precio, pero él no se detenía. Tenía prohibido cualquier duelo televisado, hasta que la academia intervino. Las audiencias mandan más que las normas. Y yo también quise ese duelo. Quería medir mis héroes del destino contra el Zain real. ¿Qué se dijeron antes de empezar?, preguntó el agente. Aster Phoenix sonrió apenas, sin alegría. Zain Truesdale prometió un duelo brutal. Dijo que sus Cyberdragons iban a destrozar todo lo que yo pusiera en el campo. Yo le respondí que lo iba a humillar. Que sus dragones no eran nada frente al destino. Y que después de él, Jaden Yuki sufriría lo mismo. El chico de Slifer Red iba a aprender lo que es perder de verdad. El agente anotó algo. Esa fue la última vez que Zain Truesdale habló como alguien vivo. El estadio estaba a reventar. Luces brillantes, holografías listas, miles de estudiantes gritando. En las gradas de Slifer Red, Cyrus Truesdale tenía las manos temblando. Sabía lo que ese arnés le estaba haciendo a su hermano mayor. Alexis Rhodes estaba más arriba, con Jasmine y Mindy. Jasmine parecía inquieta, pero nadie le prestó atención. Zain Truesdale entró al campo con su nueva apariencia. Chaqueta negra larga, mirada de acero endurecido por el dolor, porte de alguien que ya no le temía a nada. Ya no era el Kaiser perfecto de antes. Era otra cosa. El duelo empezó normal, o tan normal como podía ser algo así. Hologramas que parecían más sólidos de lo debido. Zain Truesdale jugando con una agresividad que hacía que el público contuviera la respiración. Aster Phoenix contraatacando con sus héroes del destino, plasma elevándose como una sombra blanca. Zain Truesdale estaba ganando. Sacó la carta de su mano. Sus ojos brillaron con esa oscuridad que ya nadie reconocía del viejo Zain. Polimerización, declaró con voz ronca. 3 Cyberdragons se funden. El monstruo apareció rugiendo. Kyber Dragon. Colosal. Aterrador. Sus 3 cabezas giraron hacia Aster Phoenix. Zain Truesdale levantó la mano, a punto de ordenar el ataque. Kyber Dragon, ataca. El arnés alrededor de su cintura emitió un sonido. No fue un pitido. Fue un gemido electrónico que subió de tono hasta volverse insoportable. Como si miles de circuitos estuvieran gritando al mismo tiempo. Peor que cualquier alarma de catástrofe. Era estática, era dolor, era algo vivo retorciéndose. Varios estudiantes se taparon los oídos. Zain Truesdale se detuvo, su rostro pasando de concentración a confusión, y luego a un dolor que nadie había visto nunca en él. El ruido se volvió un chillido distorsionado. Y entonces explotó. No implosionó. Explotó. Una bola de energía eléctrica azulada y blanca estalló desde el arnés con un estruendo que sacudió las gradas. Chispas, fragmentos de metal y fuego artificial volaron en todas direcciones. Zain Truesdale fue lanzado hacia atrás como si lo hubiera golpeado un tren. Su cuerpo se convulsionó en el aire mientras la electricidad lo atravesaba sin control. Cayó pesadamente sobre el campo, desmembrado. El olor a ozono quemado y a carne chamuscada invadió todo el estadio. Cuando el humo se aclaró un poco, Zain Truesdale yacía de espaldas. Partes de su chaqueta negra estaban carbonizadas. La piel visible tenía marcas negras con forma de escamas de dragón, como si el fuego eléctrico hubiera grabado el diseño de sus propios monstruos en su carne.
Sus ojos seguían abiertos, fijos en el techo con una expresión de agonía pura, y algo más profundo. Una oscuridad que no se apagó ni siquiera cuando su pecho dejó de subir y bajar. Cyrus Truesdale gritó el nombre de su hermano y trató de saltar la barrera. Lo detuvieron entre varios. El público entró en pánico. Aster Phoenix se quedó congelado en su posición, su último héroe del destino desvaneciéndose en píxeles rotos. Zayn Truesdale, el El Kaiser, había muerto en el campo de duelo. Días después, en la misma sala de interrogatorios, el agente Arlan apagó la grabadora después de escuchar el relato completo de Aster Phoenix. Hay algo que debes saber, dijo el agente, abriendo una carpeta gruesa. El accidente no fue un accidente. Aster Phoenix levantó una ceja. El aparato, aunque era ilegal y a pesar de que la academia intervino para ignorar la prohibición, fue alterado deliberadamente. Los limitadores de seguridad fueron desactivados. Se forzó una sobrecarga masiva para que explotara en el momento exacto en que Zayn Truesdale invocara un monstruo de alto nivel y estuviera por declarar el ataque. La alteración ocurrió 15 minutos antes del vuelo. En el pasillo de mantenimiento que conecta el vestíbulo principal con la entrada al campo de duelo, el agente mostró fotos. Un panel de control abierto, cables manipulados con precisión, residuos de un componente que no debería estar allí. Interrogamos a los estudiantes que estuvieron cerca. La mayoría no vio nada. Pero una llamó mi atención. Jasmine. La de Obelisk Blue, amiga de Alexis Rhodes. Aster Phoenix se inclinó ligeramente. ¿Qué dijo? El agente tardó un segundo en responder. Parecía incómoda. Al principio se negó a hablar. Dijo que nadie le creería. Que pensaría que estaba loca. Pero cuando le mostré las fotos del pasillo y le dije que sabíamos que alguien había estado allí en ese horario exacto, se quebró en lágrimas. El agente leyó las palabras textuales de la declaración. Vi a Jaden Yuki caminando por el pasillo. Pero no era normal. Sus pasos no hacían ruido. Su uniforme se veía más oscuro. Y sus ojos tenían un brillo raro, como si no estuviera del todo despierto. No me miró. Caminó directo hacia la pared del fondo. La pared sólida. Y la atravesó. Como si fuera niebla. O humo. Desapareció dentro. Unos segundos después escuché un clic metálico y un zumbido eléctrico. Luego salió de la misma forma y se fue caminando como si nada hubiera pasado. El agente cerró la carpeta. Nadie más lo vio. Las cámaras de ese tramo específico tuvieron un fallo total durante 12 minutos. Glitch completo. Pero la evidencia física de la manipulación existe. Y coincide exactamente con el horario que Jasmine describió. Aster Phoenix se quedó en silencio largo rato. ¿Jaden Yuki? ¿Atravesando una pared? Imposible, respondió el agente, aunque su voz sonaba hueca. Nadie puede hacer eso. Pero Jasmine no es de las que miente. Estaba aterrorizada. Dijo que no le contó a nadie antes porque Jaden es nuestro amigo, y nadie me creería si decía que vía un fantasma o lo que sea. El agente se levantó y apagó la luz principal, dejando solo la bombilla colgante. El caso se cerrará oficialmente como mal funcionamiento de equipo no autorizado. Zayn Truesdale tenía historial de duelos ilegales. A nadie le conviene remover más piedras. Pero entre usted y yo, Phoenix, si lo que esa chica vio es verdad aunque sea en parte, entonces hay algo caminando por esta academia que no debería estar aquí. Algo que puede atravesar paredes. Y que decidió que Zayn Truesdale no debía terminar ese duelo. Aster Phoenix se puso de pie lentamente. ¿Y qué va a hacer usted? El agente sonrió sin ninguna alegría. Nada. Porque si empiezo a investigar a Jaden Yuki por atravesar paredes como niebla, terminaré yo en una celda con camisa de fuerza. Pero le doy un consejo. Tenga cuidado con las promesas que le hizo a Zayn Truesdale esa noche. Porque si Jaden tiene algo que ver con esto, tal vez el que termine sufriendo el mismo destino no sea él. Cuando Aster Phoenix salió, el agente Arlan se quedó solo frente a las fotos de la escena. En una de ellas, la sombra que proyectaba el cuerpo sin vida de Zayn Truesdale sobre el campo de duelo parecía tener una silueta adicional a su lado. Pequeña, con la forma de un estudiante de Slytherin de pie, observándolo. O quizás solo eran trucos de la luz y el humo. El agente apagó la grabadora y susurró para sí mismo, casi como una plegaria. Que los dioses de los duelos nos protejan a todos. Porque algo había cambiado esa noche en la Academia del Vuelo.
Y la oscuridad que Zain Truesdale había abrazado en vida, parecía haber encontrado una nueva forma de caminar.